ocasión un tema candente, un tema complejo, pero un tema que debe abordarse. Ha sido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, quien ha estado dándole puntual seguimiento a esta investigación de largo aliento sobre los movimientos guerrilleros y las desapariciones forzadas que se convierten en una deuda histórica para la sociedad mexicana. Y le agradezco mucho al querido Sósimo Camacho que nos venga a dar detalles, que nos venga a ayudar a hablar del tema del EPR y las bitácoras que se han revelado por al menos 2 desapariciones, crímenes en tiempos del calderonismo. Mi querido Sósimo, te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de investigación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, qué gusto saludarte, siempre un placer estar contigo, y me da mucho gusto estar contigo precisamente aquí en este espacio. A ver, cuéntanos por dónde le entramos a este tema, Sósimo. ¿Nos puedes ayudar con el contexto? Claro que sí. Mira, Vicente, se trata de las desapariciones de integrantes de movimientos armados más recientes. No es un asunto de los 60, no es un asunto de los 70, es el más reciente que hay y que, pues sí, tenía que ocurrir en el sexenio de Felipe Calderón. Una desaparición totalmente acreditada, en un principio negada como todas, pero totalmente acreditada, en la que participaron integrantes de las Fuerzas Armadas. Hoy ellos ya también lo ha reconocido la propia sección segunda. Es decir, es un hecho que está totalmente ya corroborado, la desaparición de 2 integrantes del Ejército Popular Revolucionario que fueron aprehendidos cuando ellos realizaban actividades de carácter pacífico en el contexto de las movilizaciones de la APO, y no estaban armados, no tenían una posición en ese momento de carácter militar, guerrillero, pero por ser precisamente integrantes del EPR, pues fueron desaparecidos. Hasta la fecha se cumplieron la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se cumplieron 16 años de esta desaparición. Y Vicente, el empuje de las propias familias y de organizaciones que acompañan a estas familias en la búsqueda de justicia, pues han ido consiguiendo, primero, que se reconozca esta desaparición forzada por parte del Estado mexicano, y ahora el EPR, pues a solicitud de estas familias, ha dado más información sobre las características de las actividades que ellos desempeñaban en ese momento en el que fueron desaparecidos, y también pues algunas de las bitácoras que precisamente pues son propias del movimiento armado. En tiempos de Felipe Calderón como presidente, ¿en torno a qué o cómo ocurren estas desapariciones, Sósimo? Pues mira, Vicente, como podrás recordar, pues el EPR es uno de los movimientos armados vigentes en México que mayor preocupación ha generado por estas instancias sobre todo del viejo régimen, instancias de seguridad, toda vez que, bueno, pues nunca les han reconocido a los movimientos sociales, a los movimientos armados, ningún tipo de justificación de su lucha. Siempre fueron tachados, simple y sencillamente, de delincuentes, como si fueran delincuentes comunes, etcétera. Y bueno, pues el EPR es una de las organizaciones más importantes de los movimientos armados vigentes hoy en México. En ese sentido, pues se convirtió, podríamos decir, que una suerte de obsesión para personajes como Genaro García Luna. Tendríamos que recordar que Genaro García Luna, en su época en el CISEN, pues él era encargado precisamente de combatir este tipo de movimientos sociales y de movimientos armados, y que después estuvo combatiendo incluso pues de manera ilegal, no solamente ya en el CISEN, sino en las demás instancias en las que ocupó cargos en el viejo sistema político mexicano. Y precisamente cuando ocurre esta desaparición de estos 2 integrantes del EPR, pues él estaba a cargo de la seguridad pública del país, pero aquí participaron pues las Fuerzas Armadas, en particular la sección segunda, inteligencia militar, y corporaciones policíacas, tanto el entonces CISEN de carácter federal, pero también instancias policíacas locales. Tendremos que señalar algo, Vicente, que si estas 2 personas hubieran realizado cometido algún tipo de delito, pues lo conducente es, si es que lo hubieran hecho, lo conducente sería que fueran presentadas ante las autoridades correspondientes, ante un juez, etcétera. El asunto es que de manera criminal
fueron desaparecidas. Hasta la fecha sus familiares no saben qué ocurrió con ellos y ya se acreditó, de hecho hay personas detenidas por este hecho que pues fueron agentes del Estado mexicano. ¿Qué hicieron con ellos? Hasta la fecha, por este pacto de silencio que sigue ocurriendo al interior de grupos castrenses, de grupos policíacos, pues no han informado qué fue lo que hicieron con ellos, pero ha quedado algo claro. Felipe Calderón no pudo haber estado al margen de la decisión que se tomó con respecto del destino de estos dos integrantes del EPR. Gabriel y Edmundo son estos dos personajes.